estar más enfocado en Dios, ¿no? Entonces dice, debajo del sol. Entonces, ¿qué viene a continuación? Vamos a contar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hay 14 filas de dos hileras de Etz. ¿Ok? Vamos a analizarlas. Esto es con análisis de la forma. Hay 14 filas, ¿ok? 14 filas de 2, lo cual da 28. 28 etz oitim, oitots, que son circunstancias, cosas que van a pasar. Entonces, nos vamos a dar cuenta que el mensaje de estas 14 filas, de estas dos circunstancias, estas circunstancias tienen una característica muy curiosa. Son opuestas entre sí. Circunstancias, diríamos entonces, extremas. Podemos decirlo perfectamente. Extremas, o si no les gusta mucho, pues opuestas. ¿Vale? Vamos a ir analizándolas muy rápidamente y luego les voy a decir de qué va esta situación. Entonces, de paso voy a corregir alguna que otra. ¿Vale? Porque entonces empieza diciendo et la ledet, et la mut. Muy fácil. Hay una circunstancia para nacer y hay una circunstancia para morir. Muy bien. Fácil, ¿no? No tiene mayor dificultad. Et la ta'at, et la akornatua. Hay una circunstancia para plantar y una circunstancia para arrancar lo plantado. Et la arok, aquí corrijo, no debe entenderse la arok como matar, porque hay algunas traducciones que ponen matar. Aquí, tanto la versión siriaca como el griego coinciden en decir derribar. Et laharos ve et lirpo. Pero que también es verdad que el verbo laharog, que traduce en matar, también se puede entender como prestar cuidado. Ese verbo alguna vez lo he explicado. El verbo, la raíz harag, se utiliza en la Biblia en el sentido de no prestar ayuda. Entonces está diciendo, et laharog ve et lirpo. Hay una circunstancia para no ayudar y otra para sanar. Estamos hablando en términos de asistencia, de una herida o lo que sea. Yo, si alguna vez lo expliqué, recuerdo haber dicho que de hecho en el mundo real hay heridas que vale más no tocarlas, como hay otras que tienes que estarlas tratando todos los días. ¿Me explico? Eso existe también. Entonces dice, aet lifrotz ve aet lifnot. Hay una circunstancia para abrir una brecha y otra para edificar. Y así sucesivamente, llorar, reír, lamentarse, bailar, arrojar piedras, recoger piedras, abrazar y alejarse del abrazo, buscar y perder, guardar y arrojar, rasgar o bordar o tejer, callar o hablar, y amar o no amar. Lehov, belisno. Fíjense que esta palabra lisno la estudiamos también hace poco, que habíamos dicho que era como tomar distancia, ¿se acuerdan? Aquí en el estudio lo dijimos. El verbo sanar se utiliza como rechazar o guardar la distancia. Entonces, termina el versículo 9 diciendo, Mayitron Haose Basher Huamel. ¿Cuál es el excedente del que hace cuando lo que está haciendo es ocupándose mundanamente? Oiga bien cómo dice el verso 9. Mayetron Jose Basher Huamel. Casi es como un refrán, una máxima. ¿Cuál es la ventaja que tiene el que hace cuando en realidad lo que está es afanándose? O sea, ocupándose mundanamente de algo. No hay ninguna ventaja. Porque si te estás ocupando, supongamos, por hacer alguna cosa buena, pero lo estás haciendo al estilo mundano, pues eso no es ninguna ventaja. Un ejemplo muy sencillo lo dio Mashiach. Si tú solamente vas a darle algo a aquel que te puede devolver,
Pues no estás haciendo ninguna gracia, porque eso lo hacen los gentiles, dice. Eso no es Torah. Entonces no vaya a ser que alguno esté diciendo, bueno, pero es que yo, no sé, doy a los pobres, reparto y lo que sea, tal, tal. Sí, sí, pero ya por el otro lado te estás cobrando una subvención de otra parte o estás recibiendo algún tipo de beneficio, como hacen las empresas a veces, ¿no? Que supuestamente hacen donaciones y resulta que eso se lo descuentan de los impuestos que tienen que pagar. Así que ninguna gracia, ¿no? Pero lo mismo vale aquí. Si estás haciendo cosas de la Torah es para obtener un reconocimiento a nivel del mundo, como pasa en el mundo, pues no tiene ninguna ventaja. No estás haciendo más que lo que hace un incrédulo. Téngalo claro, ¿no? Clarísimo. Entonces voy a hacer algunas preguntas sobre esto que acabamos de leer de los tiempos. Porque tengo para hacer la pregunta, tengo que leer el versículo 10 y 11. He visto este asunto, este inyan, que le dio Elohim a los hijos de Adán para ocuparse, el querer saber los tiempos. ¿Por qué? Dice, porque todo lo hizo Yahvé, bien hecho Dios, en su tiempo, y también, asimismo, el Olam, el tiempo escondido, lo puso él en su corazón, en el de Dios. Algunas versiones no sé por qué han puesto que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Eso no es así. Ya han salido algunas explicaciones bonitas, dice sí, que en el sentido de que ese vacío solo lo llena Dios, etcétera, etcétera. Pero ese no es el sentido que está hablando aquí. Aquí está diciendo es que Dios dispuso los tiempos y las sazones en su sola potestad. Que esa fue la respuesta que le dio Mashiach a los discípulos, ¿se acuerdan? Dice, Señor, ¿restaurarás el tiempo Israel en esta época? No. A ustedes no les compete, no va con ustedes el saber los tiempos y las sazones que Dios puso en su sola potestad. Y ahí está la clave de esto. Preste mucha atención. Con una sola pregunta yo creo que todos me van a entender. Se puede saber, por ejemplo, el día de nacer, pero no vas a adivinar nunca, o sea, el día no, la circunstancia, pero el día de morir no, o las circunstancias para morir. ¿Por qué? Porque bien como dice ese famoso refrán, contra tu voluntad vienes al mundo y contra tu voluntad te vas. Ahora, ¿qué malo es? Malo es que el hombre trate de indagar o de lograr lo que le está escondido. Ejemplo, que aquí nos está diciendo que el tiempo de morir no es posible conocerlo, aunque el de nacimiento sí, el de la muerte no. ¿Por qué? Porque el momento en que el hombre quiere decir, bueno, esta persona se va a morir hoy a las 3:17, ¿eso cómo se llama? Le quieren llamar eutanasia, le quieren llamar muerte asistida, le quieren llamar de todas las maneras suicidio legal, etcétera. Pues eso no está aceptado por Dios. Pretender mover el listón, pretender mover el límite que Dios ha puesto, ya no va a hacer que sea bien hecho en su tiempo. Porque esa es la premisa que está aquí. Por eso he leído el versículo 10 y 11. Porque todo lo hizo Él bien hecho en su propia circunstancia. Lo que estoy queriendo decir es que no siempre, lo voy a escribir aquí, circunstancias extremas, no siempre, o dicho, no sé si lo corrijo ahora, pero lo voy a escribir así, no siempre es posible conocer las dos. Conocer las dos, o sea, los opuestos. ¿Ok? Los opuestos. No siempre. O sea, no vas a poder conocer el uno y el otro extremo. Pretender conocerlo o hacer como que tú lo controlas, ya lo estás haciendo mal. Ya lo estás haciendo mal. Ya está produciendo algo que no está bien. ¿Ok? Pero ahora vamos a ir leyendo. Dice, plantar. Sí, yo puedo decidir qué día voy a plantar. Ojo, en circunstancias normales. Por eso he dicho la palabra circunstancia. Porque, por ejemplo,
Yo puedo determinar, hoy voy a sembrar, sí, pero viene una tormenta, viene una circunstancia, ya no lo determino yo. Es Dios el que está encima determinando las cosas. ¿Me explico? Entonces, inclusive, a mí me sorprende, pasa aquí, pasa en todas partes. Han encontrado un bebé en un saco deportivo en una mañana súper fría en Barcelona y no se ha muerto. No se ha muerto. Y por mucho menos se muere la gente. Pero Dios es el que controla las circunstancias. Tal vez los que abandonaron ese bebé estimaron que se iba a morir. Dijeron, hoy se muere este bebé. Pues Dios no quiso que se muriera. Como que puede estar alguien queriendo luchar para no morir y se muere. Bajo las circunstancias totalmente inexplicables. Porque lo que te está queriendo decir aquí es que Dios tiene el control. No tú ni yo. Ni podemos nosotros pretender incidir o manipularlo para que esté a nuestro favor. ¿Vale? Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir, vale, conozco, hoy voy a plantar, pero luego viene el otro y te dice, tiempo de cosechar, de arrancar lo plantado, ya veremos. Si yo pretendo estipularlo, manipulando genéticamente todo para que me salga, como dijo por allí, creo que fue Ana, ¿no? Matemáticamente, Alicia, perdón, entonces, matemáticamente, pues no va a pasar. Y ojo, voy a decirlo, Dios nos va a hacer de tanto en tanto la demostración de que solo Él tiene el tiempo de cada cosa. Ya sé que es de cliché y es de cajón esa frase, los tiempos de Dios son perfectos. Sí, lo que pasa es que en la práctica no nos gusta. En la práctica no lo aceptamos mucho, porque queremos las cosas ya, en mi tiempo, bajo mi parámetro o en mis circunstancias. Miren el ejemplo de Yehoshua con Lázaro, Lázaro, ¿ok? Señor, si hubiera estado aquí no se hubiera muerto, no pasa nada, tranquila. Ya lo vamos a resolver en mi tiempo, ¿ok? En mi tiempo. Ahora que no es al nuestro, ya sé, te va a doler como ver morir a tu hermano. Te va a doler como que la decepción del amigo que tanto apreciabas y no estuvo ahí, no llegó ahí. ¿Qué pasó? Pues eso es para que sepas que Dios está por encima. Y al mismo tiempo eso te ayuda a guardarte el corazón. Yo les puedo decir también un testimonio. Yo tenía unas personas en las cuales de repente puedo decir hoy que había puesto mis expectativas de que pudieran ayudarme con un trabajo hace muchos años, ¿no? Y resulta que ninguno, ninguno de los que esperaba. Y hasta el día de hoy solo puedo decir, Dios lo quiso así. Y qué bien que lo quiso así. Pero han pasado ya muchos años. Ahora, en aquel entonces, hombre, me dolió un poco, me decepcioné un poco, lo que sea, porque decía, vaya, pero ¿cómo puede ser, no? ¿Qué ha pasado? Pero luego cuando pasa el tiempo, Dios pone las circunstancias y todo en orden para ti, dice, ¿sabes qué? Qué bueno que haya sido así. Y les voy a decir una cosa. Dice el profeta que cuando la mujer pare, da luz, ese momento le hace olvidar todo el estrés y toda la angustia y el agobio del dolor que tuvo antes de parir. ¿Ok? Todo eso que tuvo antes, hoy, esto que le da, por ejemplo, el traer un hombre al mundo, eso lo dijo hasta Mashiach, ¿no? Algo así. Dice, por haber traído un hombre al mundo. Óiganse bien, porque en Juan 6, 16, 21. Mire lo que dice aquí, ojo, esto es maravilloso. Juan 16, 21, Baruch Hashem. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción. Lo dice Génesis, Beit Sabón Teldi Banim, ¿no? Con angustia, con estrés parirás hijos.
porque ha llegado su hora, su aet. Pero cuando da luz el niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Mira qué impresionante. A esto se refiere cuando dice que el tiempo de Dios es perfecto. Quiero que lo entendamos. Perfecto cuando ¿qué? Cuando lo que ha mandado Dios te ayuda a borrar todo lo malo que has pasado. Ejemplo, José. Eso bueno que llegó en su momento, ¿cómo le puso a su hijo Menashe? Porque me hizo olvidar, Hashem, de la aflicción que vivía en la casa de mi padre, con mis hermanos, todo ese estrés, todas esas cosas. Ya no me interesa, ya no lo guardo, no lo cosecho ni lo cocino allí todos los días recordando lo que... No, porque vino el tiempo, vino la circunstancia que Dios preparó para ti. Y esa circunstancia te resetea, te hace olvidar todo lo demás. Y punto. Y así tiene que ser. ¿Ok? Mira qué bonito esto. Entonces, el Etz de Hashem es hermoso cuando Él lo ha dispuesto. No hay que tratar de anticiparlo, no hay que tratar de retrasarlo, no hay que agregar ni hay que disminuir, porque lo dice más adelante, ¿no? Mira aquí lo pone. Me voy a adelantar un poquitito porque dice más adelante en el 14. Yadati ki kol asher yaseh Elohim hu yeh leolam, alav ein lehosif mimenu ein ligroah. Dice, yo sé que todo lo que haga Dios será leolam, permanente, estará en su potestad. Sobre ello no hay que agregar y de ello no hay que disminuir. Mira qué bonito, ¿eh? Impresionante. Sigamos. Así va a pasar con el tema de la sanidad. Habrá momentos en el que parece que no se puede hacer nada para sanar, que de hecho hemos estado allí viendo pasar esta circunstancia. Dice, pero no podemos hacer mayor cosa, ¿no? Está una persona enferma y parece que no se puede hacer nada, pero llega el momento de sanar y sana. ¿Me explico? Y ya está, y se acabó toda la historia y pasó todo lo demás. Luego dice, hay un tiempo donde se hace una brecha, hay una división, pero luego viene el tiempo de edificar. Y a veces es inevitable. A veces es inevitable, Pablo lo dijo, es necesario que hayan divisiones. Ojo, es necesario que hayan divisiones para saber quién es quién y para que luego la edificación tenga sentido. Porque no sería como tiempo perdido, ¿no? Imagínate tú edificar sobre una falla geológica. Por ejemplo, valdría más y estaré yo más contento que me dé cuenta a tiempo que hay una falla geológica, que ocurra la falla, la división, antes de haber edificado. Porque luego todo demás se vendrá a pique. ¿Me explico? Así que a veces hay cosas que nos van a sorprender de momento, en principio, es lo primero que te pasa, no es tan agradable, pero luego viene una cosa agradable. A veces va a pasar al revés, a veces pasa primero lo agradable y luego lo desagradable, pero todo lo va a tener Dios en sus circunstancias y bien hecho. Y se va a producir como Él lo ha determinado, porque nosotros no podemos predeterminar estas cosas. Tratar de ocuparnos en ello es perseguir el viento. Es ya ahí sí querer pretender ser como Dios. Luego seguimos leyendo. Circunstancias para llorar, circunstancias para reír. Eso lo pudiéramos decir, bueno, esto sí, pero el otro no. Yo no puedo en este caso decir ni siquiera cuál de las dos. Es muy difícil predecir cuándo vas a llorar y cuándo vas a reír en cuanto al tiempo y la circunstancia. Ahora uno dirá, bueno, sí, el día que se muere un familiar o lo que sea, sí, pero cuando te vuelves a alegrar, bueno, será el día que, y pones una condición X, ¿no? Luego te dice tiempo de lamentar, tiempo de, o las circunstancias para danzar, etc. ¿Y a dónde termina? Miren cómo termina el versículo 8, que encierra dos. Hay unas circunstancias para amar y hay unas circunstancias para rechazar o para guardar la distancia.
hay una circunstancia de guerra y una circunstancia de shalom. Ninguna de estas dos cosas las puedes predecir, pero lo que sí vas a saber es qué tienes que hacer. La guerra, pues dime tú, ¿quién puede predecir las guerras? ¿Y por qué se amotinan la gente de ser rey David? ¿Por qué hay tantas guerras y tantas batallas y tanto estrés por todo? Pudiéramos nosotros dar cualquier cantidad de explicaciones, pero la circunstancia, el tiempo y el momento en el que se dan, eso solo lo controla Dios. Y si te quieres meter a adivinar, sí, yo sí voy a lograrlo, bueno, se te va a ir la vida y no vas a hacer más nada. ¿Me explico? Sino que lo que es transversal en todo esto es lo que dice el verso 9. ¿Qué ventaja tiene el que hace si lo que hace es ocuparse como mundano? Ocuparse como alguien que no tiene más nada que hacer. No tiene ninguna ventaja. Aquí el punto entonces es que sea que nazcamos, sea que muramos, sea que haya guerra o sea que haya paz, como bien dice la Escritura, todas las cosas hacedlas como para el Señor. Sean cosas repentinas, impredecibles, o cosas que tú creas que puedes predecir, en realidad nos vamos a gloriar en el Señor que nos ha favorecido la circunstancia. Pero ¿qué es lo que hemos dicho al principio? Que en todo amal, en toda actividad humana, nos ocupemos en presentarnos a nosotros mismos como imitadores de Dios, en todas circunstancias. Por eso, por ejemplo, si alguien muere, nos vamos a ajustar a la Escritura. No se entristezcan como los que no tienen esperanza. Eso es un ejemplo. Si a alguien le va súper bien en un negocio y le hace de repente dinero porque Dios le puso las circunstancias para hacer dinero, pues a los ricos de este mundo dile que sean ricos en buenas obras, que se acuerden que el dinero es para ayudar a los pobres, no para andarlo acumulando allí en cuentas de más ceros y más ceros y más ceros. ¿Me explico? Estamos hablando de estas cosas. Llorar con los que lloran, alegrados con los que se alegran. En todas circunstancias previsibles o imprevisibles, primero saber que Dios está por encima de todos y segundo, que tenemos que comportarnos como imitadores de Él y no como mundanos. Esas son las dos grandes lecciones que quiero que nos queden. Y una tercera, no pretender ir más allá de lo que Dios nos ha concedido saber en cuanto a tiempos y circunstancias, porque no tiene sentido. Dios lo hará en su tiempo. Dios lo hará bien hecho en su tiempo. Y hasta ahí queda, ¿no? Entonces por eso dice el verso 11, que ya he leído la primera parte, que Dios ha puesto ese olam en su sola potestad, dice, מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלוהים מראש ועד סוף. Dice, porque no va a lograr encontrar el hombre la obra que ya ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No va a lograrlo. Podrá tener destellos. Aquí estamos avanzando. Mira, acaba de salir una noticia hace poco que cuando ya la ciencia creía que había descubierto el genoma humano y ahora sí conocemos todos los misterios del hombre, ahora resulta que tienen que volver a hacerlo todo, desde cero. Porque lo que habían llamado ADN basura, 98%, pues resulta que ahora nada es basura. Y se han desmoralizado. Pensaban que solo un 2% marcaba la diferencia entre nosotros y los simios, y ahora se han dado cuenta que no es así, que en realidad es todo. Y tienen que volver a hacerlo todo. Y eso se lo ha dado Dios a ellos, ¿no? Que se ocupen ahí. Pues nosotros no tenemos necesidad de entrar en esas cosas. Pero sí tenemos necesidad de imitarle, necesidad de poner en práctica su voluntad, de callar delante de él. Aquí lo dice, et la hashot vet ledaber. Habrá tiempo y circunstancia para que callemos y habrá otra para que hablemos. Pero cuando sea cada una, que sea porque sepamos lo que Dios ha dicho al respecto. Si tengo que callar, pues tengo que callar, porque está escrito en estas circunstancias. Pero cuando tenga que hablar, hablaré, porque también está escrito que tengo que hablar. El discernimiento nos lo tiene que dar Él,
Por eso dice que he visto que esto es algo que Dios ha dado. Tenemos entonces que pedir que Dios nos dé esa sabiduría, ese conocimiento y ese contentamiento para saber cómo debemos actuar en cada circunstancia extrema. En cada circunstancia, sea que lloramos, sea que dancemos. Sepamos que en Él estamos completos y que tenemos que ser imitadores de Él. Así que bueno, Jabrín, lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a cerrar con el versículo 12 que dice, Yadati ki ain tov bam ki im lismoach lasot tov v'hayav. Porque está diciendo entonces que los hijos de Adán, dice, pues en ellos no tienen ningún bien. Lo único que tienen es alegrarse y hacer lo que es bueno en su vida y punto. Pero nosotros tenemos un llamado más excelente. Y con eso, de hecho, coincide en unas palabras del apóstol Pablo, que dice así. Miren, esto se encuentra en 1 Corintios 12:31. Es más, voy a leer desde antes, 30 al 31, dice así. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos idiomas? ¿Acaso traducen todos? Mas desead ardientemente los dones mejores. Y yo os muestro un camino más excelente. El camino más excelente es dejarse de andar buscando podios y de andarse buscando protagonismos y de estar allí en el top y en lo máximo y en el non plus ultra. Imítalo a él en su obra como siervo y ya está. Con eso vivimos felices. De Sinja. Con esto entonces nos vamos a despedir, Javerín.